profesor, compañeros, buenos días. En esta oportunidad yo les voy a explicar un poco sobre el sistema de mando eléctrico de un camión 795F y un camión 795F serie. Estos camiones son de serie C o de mando electrónico. El sistema eléctrico del tren de impulsión funciona a niveles de alto voltaje de corriente alterna y a niveles de alto voltaje de corriente continua. El sistema está diseñado para mantener estos voltajes aislados del bastidor de camión y aislados en áreas protegidas donde no se pueden producir ningún contacto o accidente. Se muestra un pequeño resumen sobre la operación del sistema. El camión de obra 795F de corriente alterna cuenta con un sistema eléctrico de tren de impulsión. El sistema eléctrico del tren de impulsión elimina la necesidad de usar una transmisión mecánica y un diferencial trasero. Acá tenemos un diagrama eléctrico. Este es el diagrama eléctrico. Sí. Acá podemos observar el diagrama simplificado de cómo funciona el sistema de impulsión. El arranque del sistema. El ESM del tren de impulsión vigilará y controlará la operación del generador. Se controlará el generador para mantener el nivel de la barra de colectora de corriente continua a un voltaje que cumpla las cargas del sistema, a fin de permitir que la operación del generador sea la más eficiente. El ESM del tren de impulsión enviará solicitudes de velocidad de motor al ESM del motor. Si el voltaje o la corriente no es lo que se previó, el ESM evitará uno de los siguientes 4 sucesos. El sistema de control de tracción. El sistema de control de tracción, o TCS por sus siglas en inglés, Traction Control System, está controlado por ESM del tren de impulsión. La función del sistema de control de tracción es activar cuando la palanca de control de cambios está en una posición de desplazamiento. Ahora vamos a tocar el tema de las funciones del retardado. La función del retardado dinámica puede activarse en cualquier velocidad de la máquina. Cuando se activa la función del retardado, cada ESM del motor reducirá en gran medida la corriente que se envía a los motores de tracción. El ESM del tren de impulsión calculará la velocidad del camión y la cantidad de potencia de retardo necesaria para cumplir con las solicitudes del operador. La operación y componentes del sistema es el sistema eléctrico del tren de impulsión incluye lo siguiente. El sistema eléctrico del tren de impulsión. El sistema eléctrico del tren de impulsión incluye los siguientes componentes principales visibles en el camión. Incluye el gabinete del inversor. Contiene todos los componentes del control de los motores de tracción, los dispositivos de entrada de estado del sistema y también el inversor del soplador de la red de retardo. Uno de los componentes son el conjunto de red de retardo, que es el número 2, como se puede observar aquí en la diapositiva. El conjunto de red de retardo contiene los elementos del resistor de carga utilizados para la carga durante un frenado dinámico y para descargar el voltaje de la barra de colectora de corriente. Se utiliza un motor de soplador de rejilla para enfriar los elementos resistores. También tenemos el verificador de enfriamiento con mando eléctrico, que es el número 3, que está acá en la parte inferior del bastidor. Esta parte, aunque está en la parte inferior, no se puede observar, pero su función principal se ubica debajo del chasis. Se utiliza el bastidor hidráulico para proporcionar
utiliza el ventilador hidráulico para proporcionar flujo de aire de enfriamiento para los componentes del gabinete de inversor, del generador y de los motores de tracción. Ya, otra parte del sistema de impulsión es el motor de tracción, o que es el número 5, que está en esta parte. Se encuentra dentro de la caja del eje trasero. Ya. Está controlado por la SM del motor 1. Ya, el motor de tracción 2 se encuentra dentro de la caja del eje trasero, que está en esta parte. Ya. Está controlado por el SM del motor 2. ¿Ya? También podemos observar que es el número 4, el generador. ¿Ya? El generador que se encuentra en la parte... se encuentra entre los dos motores de tracción, en la parte trasera. Ya. Cuando el motor está funcionando, el generador suministra voltaje de corriente alterna de 3 fases al gabinete del inversor. Ya. Ahora vamos a pasar al tema de los componentes del chasis. Ya. Ya. Los componentes del chasis. Ya. Uno de los componentes es la rejilla de retardo. Acá podemos observar una rejilla de retardo. Esta es una fotografía superior, que es un conjunto de rejillas de retardo montado en el camión. También podemos observar una fotografía inferior, que está en la parte de abajo, que es uno de los 4 elementos resistores del... Ya. Ahora vamos a pasar al tema de los componentes del chasis. Ya. Ya. Los componentes del chasis. Ya. Uno de los componentes es la rejilla de retardo. Acá podemos observar una rejilla de retardo. Esta es una fotografía superior, que es un conjunto de rejillas de retardo montado en el camión. También podemos observar una fotografía inferior, que está en la parte de abajo, que es uno de los 4 elementos resistores de rejillas de retardo. Podemos observar su diagrama eléctrico. Sistema de ventilador de enfriamiento de mando eléctrico. El motor hidráulico para el ventilador de enfriamiento del mando eléctrico. Este motor suministra al ventilador para así poder enfriar. Es el motor hidráulico para el ventilador de enfriamiento del mando eléctrico. Este motor suministra al ventilador para así poder enfriar. La modalidad de vuelta a casa. Ese es para el camión. Ese es para retornar el camión a su taller. Ya que el camión necesita mantenimiento. Principalmente el camión regresa a su taller para mantenimientos preventivos. Yo les voy a explicar de lo que es la operación de sistemas. Como vemos, tenemos aquí un módulo de control eléctrico que vendría a ser un tren de impulsión. Vemos en esta figura. Y tenemos la ubicación del ESM, del tren de impulsión, en el compartimiento del ESM de la parte delantera de la cabina. Como vemos, esto nos dice que se encuentra en la parte delantera de una cabina. Aquí vemos que nuestra figura o nuestro módulo está enumerado, para lo cual tenemos el número 1, que es el ESM del tren de impulsión, el número 2, que vendría a ser ese, es el conector J2 de mazo de cables, es un mazo de cables como vemos. El número 3 es un conector J1, también que vendría a ser un mazo de cables. Y el número 4 es un SM del chasis. Y el número 5, un SM del freno. Tenemos los conectores y contactos del SM. Los SM del control de un motor controlan
la operación de los motores de tracción de derecho a izquierdo según los comandos. El voltaje ascendente del SM durante la operación, la señal del interruptor o del sensor del material del circuito bajo a una cierta amplitud de señal, o sea, nos dice que baja una cierta amplitud de señal en este caso. Y también tenemos lo que son los tipos de circuitos de entrada del SM y los que hay en voltaje ascendentes, los cuales son circuito de entrada del sensor, que es de PWM, que tendría que ser modulación de duración de impulsos, circuitos de entrada de interruptor de conexión a tierra, circuitos de señal de entrada analógica activa de voltaje, circuitos de señal de entrada analógica pasiva o resistencia. Nos dice que siempre se debe considerar el voltaje ascendente del registro del SM al localizar y solucionar problemas de uno de los tipos de circuitos que se indican. Como vemos, también tenemos el voltaje descendente del SM, que vendría a ser, esto viene a ser durante la operación normal, en el cual los contactos se encuentran cerrados, los contactos del interruptor se encuentran cerrados y están conectados a una fuente de voltaje que mantiene el circuito elevado. Tenemos entradas. La máquina tiene dispositivos de entrada de distintos tipos. Nos dice que nuestra máquina tiene dispositivos de entradas de distintos tipos. Y en salidas nos dice que el SM nos envía una señal eléctrica a través de las salidas. Entrada y salida. Nos dice que los circuitos de enlace son datos bidireccionales, o sea, con eso nos quiere decir todo, bidireccional, que el circuito del enlace de datos permite a cada SM enviar y recibir información. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver. Aquí tenemos una conexión del circuito que vendría desde el SM, un diagrama básico de un SM, control electrónico que vendría a ser el motor. Como vemos, también aquí tenemos una figura, no se diferencia muy bien, pero visualizándolo al máximo podemos identificar, ver la ubicación de cada SM del control del motor en el compartimiento superior derecho del gabinete. Esto encontramos en el compartimiento superior del gabinete, que esto es apuntar hacia el gabinete. Como tenemos uno, que vendría a ser esto, es el módulo de interfaz 2. El 2, vemos que es muy distinto al 1, es el SM del motor 2. Y el número 3, que es igual que el 1, es módulo de interfaz 1. Y el número 4, que vendría el SM del motor 1. Los conectores y contactos del SM. La función principal de cada SM de control del motor es vigilar y controlar la operación de los motores de tracción. Voltajes ascendentes del SM. Los tipos de circuitos de entradas del SM del control del motor de actuación presentes son, como tenemos los circuitos de entrada del interruptor que es de conexión a tierra, circuitos de señal de entrada analógica pasiva, resistencia. También nos dice que debemos de considerar siempre el voltaje del resistor de actuación del SM. También tenemos lo que vendría a ser el número. El SM del motor, en este caso tendríamos el A4P1, tiene los siguientes tipos de entradas y salidas en el conector J2. Las conexiones del circuito del SM, como vendría a ser el MIT del SM del motor 1 y del SM del motor 2. El SM del motor 1 es MIT 169 y del SM del motor 2 es MIT 170.